Bueno, el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson, empezaré con esa parte, puede verse como parte de lo que es la presentación de la parte premotora, perdón, el fenómeno preclínico, ya en la parte clínica, inclusive en los estadios avanzados de la enfermedad de Parkinson. Hablando de paradigmas, ya se ha fracturado un poco ese paradigma de que solamente en la fase avanzada de la enfermedad de Parkinson vemos ese deterioro cognitivo o el trastorno neurocognitivo. Y yo creo que también una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que el trastorno cognitivo, tal y como se presenta, nos puede ayudar inclusive en la predicción o en la determinación de la diferenciación de los diferentes Parkinson y Parkinsonismo. Y aquí me gustaría empezar con una pregunta dirigida a la licenciada Jocelyn Durán. ¿Cuál sería la importancia de empezar, digamos, a veces en esos pacientes que tienen quejas baladís o quejas futiles en la enfermedad de Parkinson, de una batería neurocognitiva temprana, y la importancia, el rol que han cobrado esas baterías neurocognitivas, ya que ahora tenemos a portas y tenemos el neuropsicólogo de la mano con nosotros? Muchas gracias. Bueno, como tú mencionaste, el deterioro cognitivo se presenta mucho antes de los síntomas clínicos motores de la enfermedad de Parkinson. O sea, cuando un paciente recibe el diagnóstico, se estima que entre el 20 al 35% de esos pacientes ya tienen un deterioro cognitivo. Pasa algo, y es que en el paciente con Parkinson, ese deterioro cognitivo, lo que prima no es el déficit de memoria, como en otras entidades neurológicas, sino que hay síntomas más frontales. Los pacientes presentan a veces deterioro cognitivo de dominio único, donde solamente están afectadas las funciones ejecutivas, ¿verdad? O de multidominio no nésico, donde están afectadas las funciones ejecutivas, las habilidades visoespaciales, la velocidad de procesamiento, un sinnúmero de cosas, y lo de memoria no ocurre en primera instancia, es algo que a futuro, ¿verdad?, sí se va añadiendo. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes que ya tienen deterioro cuando reciben el diagnóstico, a medida que va avanzando la enfermedad, pues también va incrementando ese deterioro. Y muchos de esos pacientes que solamente tienen una queja quizás de atención, ¿verdad?, tienen problema de concentración o lentecimiento en el pensamiento, te pueden devenir a una demencia, porque la demencia en Parkinson no se presenta necesariamente, ¿verdad?, al inicio de la enfermedad. O sea, usted no va a diagnosticar una demencia de Parkinson en estadios iniciales, sino que esta se presenta en etapas posteriores, hasta 20 años después de que se presenta el diagnóstico y se da el seguimiento. ¿Por qué es importante? Porque el deterioro cognitivo causa discapacidad, es una fuente predominante de discapacidad en el individuo, y va a complicar también el seguimiento neurológico. Entonces, es oportuno, es necesario el temprano diagnóstico, la identificación de esos síntomas que son parte del deterioro para intervenir. Esa es la base de eso, es la intervención, esa es la importancia. La detección temprana ayuda a intervenir y a mitigar las consecuencias que puede causar el deterioro cognitivo, y de hecho podemos quizás enlentecer una posible presencia de demencia. Entonces, si hay muchas pruebas neuropsicológicas que nos aportan bastante información en los dominios que sabemos que pueden ser afectados. Sobre ese mismo hilo conductor, antes de darle paso a Harlan, el MoCA, el Folstein, realmente son herramientas, porque sabemos que la demencia que se presenta en el Parkinson es el prototipo de demencia subcortical. Realmente es útil, o sea, da una idea, digamos, sensible, fidedigna de la demencia en el paciente con Parkinson o el deterioro cognitivo.
hablando del tipo de deterioro cognitivo que suele presentarse y a veces con qué cosas, y aquí Han le podría también aportar, con qué cosas podría enmascararse o hacer como una especie de mimic la demencia en el Parkinson, o sea, la depresión, la fatiga, la somnolencia, efecto farmacológico, o sea, serían esas dos preguntas. Test de Folstein, ADAS-Cog, MoCA, son herramientas eficaces, son herramientas que realmente nos ayudan, sabiendo que esas son las que realmente nosotros aplicamos porque no somos neuropsicólogos. A ver, esas pruebas son muy buenas para la investigación realmente y sí tienen un nivel de sensibilidad bastante bueno. De hecho, a los pacientes cuando llegan a la primera consulta, yo pues sí aplico, por ejemplo, ese tipo de pruebas, principalmente el MoCA, que me ofrece bastante información y muy fidedigna del deterioro que presenta el paciente. Pero hace falta una exploración mucho más profunda. Porque, por ejemplo, en el MoCA tú tienes unas capacidades que están siendo medidas, pero de forma muy corta y no quizá todo el espectro de esa capacidad. Tú no puedes ver niveles de deterioro tampoco en el MoCA. Tú sabes que está afectado o no afectado, pero no sabes si es algo, por ejemplo, en atención, si es algo leve, si es algo moderado, si es algo severo, ¿verdad? Porque no hay una homogeneidad en cuanto al deterioro. O sea, un deterioro es bastante heterogéneo. Hay diferentes dominios, pueden estar o no afectados, o pueden tener diferentes niveles de afectación. Entonces, como primera instancia y como para referimiento, sí, lo veo muy, muy bueno su utilidad, o sea, es muy bueno. Ojalá yo tuviera muchos pacientes que me lleguen con su MoCA aplicado, ¿verdad? Porque ahí me ahorran un tiempecito y ahí yo tengo más información al momento de hacer la evaluación. Pero es simplemente eso como de entrada y para la investigación, por supuesto que son bastante útiles. Y ya lo otro, pues... Bien, aquí hay dos palabras clave que son parte del proceso como clínico: fisiopatología, psicopatología. Yo soy médico y consecuentemente la fisiopatología, el comprender qué pasa a nivel estructural, que es lo que ustedes detectan, el daño que se puede evidenciar por las vías que ustedes tienen desde el punto de vista de examen físico o la propuesta de imágenes, y la psicopatología, que esa parte me viene después de ser psiquiatra, en comprender qué pasa, cómo es que la mente se va a enfermar y se va a expresar. Entonces, algunas veces que tú lo sabes, van donde mí un paciente realmente con cuadros afectivos. Digo, no, pero ese paciente lo que tiene es un Parkinson. Pero inicialmente va donde mí con una sintomatología tipo apatía, que probablemente la manejó un compañero con psicofármacos que son maravillosos, pero que no va a responder. Y ahí en el transcurso de la mañana se ha planteado la propuesta de neuropsiquiatría. Cuando yo inicié mi formación en México, en un momento dado, existía esa especialidad, neuropsiquiatría. Se quitó porque realmente era un poquito confuso todo ese proceso. Y consecuentemente en el transcurso de la mañana hemos visto la importancia que tiene saber quién es la persona que tiene una condición de tipo de salud que sea. Personalidad, que no hay una fisiopatología para eso. Implica una evaluación y los cambios que tiene el CIE-11 ahora es fascinante. La propuesta de que narcisista, todas esas cosas se quitaron. Y el CIE-11 tiene una propuesta maravillosa de comprender quién es la persona que se impacta con una condición de este tipo. Entonces, cuando decían todas las propuestas maravillosas de intervenir a una persona con una condición de este tipo, hay que ver quién es. Un paciente con características narcisistas que seguimos viendo, que le da esta enfermedad y usted le genera una propuesta maravillosa que no le funciona, eso va a ser la del diablo. Cuando esa persona se vea expuesta a un tratamiento experimental que en él, por la causa que sea, no funcionó, su reacción va a ser errática y bien complicada. Entonces ahí vienen las dificultades, cuando se presentan una serie de síntomas que evidentemente parecerían mentales, pero son producto de características de personalidad
que es lo complejo, que no responden igual a las intervenciones psicofarmacológicas o terapéuticas del tipo que sea. ¿Qué es lo que pasa con una exacerbación de una forma de ser? En los cuadros que presentaba la compañera de los TIC, realmente es un obsesivo, es una persona con un TOC que se presentó de manera tan errática, o es una persona con personalidad de tipo obsesiva. Los pacientes obsesivos que van a la consulta de nosotros, que empiezan viendo el anillo que uno tiene de graduación, viendo los títulos que están en la pared, es una persona que está esperando y tiene una expectativa, o una persona que es medio paranoide, medio desconfiado, y que usted tiene que hablarle de frente y explicar qué es lo que usted quiere. Entonces, todo ese proceso es la complejidad de intentar que el grupo participe. A veces me mandas una persona que tú sospechas que lo que tiene es una condición mental que está presentándose con esos cambios. Yo la envío donde la compañera, que varias veces algún compañero me envía a alguien para que yo haga un diagnóstico. Y yo, no, pero es que por clínica yo lo que evidencio es síntomas que no coinciden con nosotros, que tenemos unos criterios muy, muy, muy claros de lo que es una condición mental. En este momento que las redes sociales popularizan depresión, ansiedad, y todo el mundo vocea ansiedad. En el hospital, cuando yo iba, este paciente de ansiedad, eso no es ansiedad, eso es intranquilidad. Deje de estar voceando que eso es ansiedad, porque genera una idea de que es de la mente, y la cosa que es de la mente, los médicos no le ponemos caso. ¿Por qué? Porque lo que esté ansioso no está intranquilo. Ansiedad tiene criterio. Debe tener esto y esto y esto y esto por tanto tiempo para que consecuentemente se genere un diagnóstico. Lo que dijo la compañera en un momento dado, la lamotrigina, un medicamento maravilloso, genera un efecto secundario motor, que igual lo pasa mental. La cantidad de efectos mentales que presentan los fármacos en el hospital, sobre todo con los envejecientes, que nos llaman para tratar, y qué bueno que nos llamen. Bueno, ese paciente lo que tiene es que le pusiste ciprofloxacina, y ese medicamento le genera una serie de cambios mentales que tenemos que esperar que ese médico, yo voy a intervenir a colaborar en su cuidado, pero tú eres el que tiene que seguir manejándolo. Entonces, el envío a veces de un paciente donde nosotros, que nos lo refieren con la idea de colaboremos, pero a veces hay RBU que quieren que uno le sume un diagnóstico. Le digo, no, ese paciente no tiene una condición mental, tiene el espectro sintomático de su condición neurológica, que se está expresando de esa manera, y consecuentemente vamos a maniobrar qué hacemos, pero no le puedo sumar más diagnóstico porque vamos a complicarlo, se irrita el paciente sobremanera y suele ir donde mí molesto. Ahora, ¿cómo nos comunicamos entonces? ¿Cómo logramos que exista una comunicación, que yo colabore contigo en ese proceso de que ese paciente esté presentando síntomas afectivos que son producto de la medicación quizás, transitoriamente, y cómo intervenimos para ver qué vamos a hacer? Esas son de las preocupaciones en este proceso. Sí, yo recuerdo que me parece que era contigo que estaba conversando una vez, que decíamos que uno es enfermo como es sano, pero peor. O sea, se expresan las enfermedades en base a la personalidad, y obviamente en el Parkinson uno ve muchos rasgos de apatía, a veces, qué sé yo, no quisiera decir el tema de abulia por afección de esos circuitos frontales, que es muy común que pase, pero también está a veces que se ensucian los cuadros clínicos, no sé si debería usar la palabra sucia, por el tema de los fármacos, sobre todo también con el tema de las fluctuaciones motoras, cuando los pacientes están off, que en un momento alguien lo comentó aquí, ese mismo apagón que se presenta desde el punto de vista motor, se presenta desde el punto de vista psíquico. Entonces, yo creo que también es relevante que nosotros tengamos como médicos clínicos, y que para nosotros la escucha activa es fundamental para poder determinar cuándo es un efecto farmacológico, cuándo es una comorbilidad, cuándo es parte de la evolución natural de la enfermedad, y cuándo se está sumando algo más de la misma enfermedad para no sobrediagnosticar el paciente. Ahora, Hanlet, el tema de las alteraciones, por ejemplo, de la esfera psicoafectiva, Ramón Jenner, un divulgador español, decía en su libro La muerte inmortal, que empieza una frase muy bonita en su libro, una frase lapidaria. Mi papá murió 2 veces. Hablaba de su papá con Alzheimer. Murió el día en que yo llegué y le pregunté, ¿cómo estás, papá? Y no me reconoció. Y murió el día en que lo llevé a enterrar.
Entonces, yo creo que en el Parkinson hay como una especie de 3 duelos. El duelo del diagnóstico, donde hay ese resarcimiento de las etapas normales del duelo. El duelo del paciente que pasa la luna de miel, donde ya no me funciona, el paciente empieza también otra vez a pelear con la enfermedad. Y el duelo cuando empieza el deterioro cognitivo como franco, ya real. ¿Cómo nosotros podemos como aprender a lidiar con los familiares? Porque también los familiares están lidiando con el duelo y tal vez uno diría que eso no es parte de este coloquio, pero sabemos que parte de la salud del paciente es la salud del familiar. Una de las partes clave es la presión que tenemos por arreglar gente. Yo en mi caso abandoné la idea de arreglar gente. Yo no arreglo a nadie. Yo trato de intervenir. A ver qué hago. Entonces la idea de arreglar, y cuando nos sentimos fracasados, sobre todo, la gente suele enviar al psiquiatra diciendo, eso es psiquiatría, como que no tiene nada. Entonces va la preocupación como un castigo. Yo soy un hombre que doy pela. Y va donde y la gente va, me mandaron para acá. Siéntese. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero nosotros también lo usamos como un castigo. Como un castigo. Nosotros lo usamos como un castigo. O sea, tenemos que ser sinceros. Nosotros también a veces lo usamos como una forma. Usted no tiene nada, hay que mandar al psiquiatra. Te voy a mandar para el psiquiatra. Entonces, tenemos que hacer una culpa de eso. Ese hecho resulta muy interesante en entender en patologías como patologías de este tipo que no podemos, que las propuestas terapéuticas siguen siendo tan interesantes, pero que no implican la curación. Implican probablemente retardar el proceso. Entonces, las acciones paliativas, que no tienen que ver con morir, paliar. Paliar implica que acompañemos a personas que están en un viaje que no exactamente terminal ya, pero un viaje que implica, claro, paliar, que un accionar en este tipo de enfermedades, comprender qué tanto podemos acompañar en calidad de vida. Uno de los coloquios que tú has hecho otras veces en este tipo de discusión es calidad de vida. Queremos someter a una serie de propuestas diagnósticas, de propuestas terapéuticas que tienen una serie de efectos complicados, que dijo la compañera, ese paciente tiene que participar en esa toma de decisión, no solamente por la parte económica que decían los compañeros estudiantes, que es importantísimo el preocuparse, que eso es lo que se llama uso racional, que tenemos que entender cuando el paciente tiene la capacidad de asumir ciertas propuestas terapéuticas, que no solamente que le demos lo mejor porque es fantástico, bueno, si no puede, no puede y punto, y asumir responsabilidad en ese proceso, uso racional de las estrategias que hay para afrontar esa condición que sea. Entonces ahí el hecho de poder comprender qué es lo que queremos y qué quiere el paciente, que ya ese accionar autoritario de nosotros como dueños del proceso, que hay de nuevo la personalidad de nosotros también, quiénes somos nosotros, lo que ejercemos la acción de acompañar, que ya la palabra curación a veces es un poquito rara, pero atenuar síntomas y mejorar calidad de vida. Entonces ahí será determinante ver qué es lo que queremos hacer. Y las compañeras insistieron en quién es esa persona. Y de nuevo les insisto que una parte vital es saber quién es. En mi caso, en mi formación, yo siempre traté de comprender quién era la persona que tenía ansiedad, que tenía depresión, que tenía esquizofrenia, para poder comprender un plan. Porque en la medida que un paciente tiene características narcisistas, características histriónicas, características de ciertas necesidades particulares, que vamos a hacer, ustedes saben lo que se llama transferencia y contratransferencia, que la hacemos todos los días, y en el hospital, en los medios que estamos trabajando, tenemos una serie de mandarle al paciente y ellos a nosotros, y por desgracia no tenemos dinámica de nosotros poder. Hay pacientes que nos dan un maldito pique, y decimos, ahí viene ese viejo al diablo que me tiene harto. Y lo decimos nosotros, déjame ver, ¿qué es lo que quiere ahora? Y estamos irritados en la silla, luego porque se pare y se vaya. Por más buena gente que somos, por más que queremos ayudar, hay pacientes que nos irritan. Y tenemos entonces que generar una propuesta en la discusión. Viene doña fulana, yo no la soporto. Déjame ver qué voy a hacer. Porque esa doña fulana tiene características de personalidad que logra darnos en ciertas teclas de nosotros que nos generan una irritación bastante compleja, y reconocerlo no tiene nada de malo. Reconocerlo en el sentido que hacemos menos daño,
que hacer un trabajo con intención de salir rápido de esa persona. Entonces, los compañeros neuropsicólogos van a ser vital en nosotros mismos. Y llamar. Le decía ahorita a la compañera que a veces el contacto. En el hospital público tenemos la facilidad de que le he dicho a Marcia que Marcia puede ir donde mí iba, en el hospital que yo estaba antes, con el paciente de mano, y andamos el hospital entero con los compañeros. Privado es complicado. Y cuando ella me llama a mí a preguntarme, yo, tú tienes que pagarme a mí. Tú no puedes llamarme a preguntarme cosas y tú tienes que pagarme. Yo invertir desde el punto de vista cognitivo un pensamiento de su paciente que tú estás cobrando y yo no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el hospital no pagan. Entonces, es una preocupación que es válida. El hecho de que tú me contactes para pedirme una información que tú el paciente te digo no me lo mande, si me lo mandas lo vas a complicar. Valora esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero eso requiere, no puede ser de buena gente. Si es de buena gente resulta de mala calidad y resulta como un favor. Y si me llamo otra vez me voy a incomodar yo. Y yo, ope acá. Y entonces, no, te mandé el paciente para que él te llame, a ver que no me puede mandar paciente a que me llame. Pero son las situaciones complejas. En ese sentido, Hamlet, algo que había comentado antes con compañeros es precisamente cuando llega el paciente, por ejemplo, a nosotros, los neuropsicólogos, a la consulta, ¿qué preguntas le hacemos? O sea, no es solamente qué síntomas tiene, cuáles son sus quejas, cuál es la queja que tiene el familiar o la queja que presenta el médico, sino todo en torno al estilo de vida del paciente. Hay pacientes que ustedes no se enteran que quizás, qué sé yo, falleció un familiar o que se quedó sin trabajo o que tiene problemas con la pareja y hace 5 años que no ve los hijos. O sea, hay un sinnúmero de cosas que van Hay que ahora hacer el mea culpa y que yo suelo mandar paciente a evaluación neuropsicológica y lo mando nada más con la información. Y me escriben para atrás los compañeros, ¿qué es lo que usted quiere? Claro, yo explicar qué es lo que yo estoy buscando para ello poder hacer un plan de evaluación, porque yo lo que quiero es comprender cognitivamente el nivel de compromiso que tiene, pero no una máquina. Entonces me pide la compañera, pero dígale a su doctor que envíe una pequeña historia clínica corta de qué es lo que le preocupa para ver cómo ustedes hacen un plan de comprender. Exacto, uno anuda todas esas cosas. Por ejemplo, incluso nosotros tomamos en cuenta la parte farmacológica. Nosotros le preguntamos a los pacientes qué medicamentos se está tomando en todo el sentido de la palabra, no solamente neurológicos, cómo está durmiendo, si consume una sustancia, o sea, todas esas cosas son muy importantes porque yo no le puedo achacar deterioro cognitivo, por ejemplo, a una persona que no está durmiendo, que lleva años sin dormir de manera, ¿verdad?, eficiente. Sí va a tener deterioro cognitivo, pero yo puedo decir que es un deterioro cognitivo por la enfermedad o por la alteración del sueño o por la depresión. O sea, ahí no puedo establecer realmente un diagnóstico diferencial. No existe enfermedades puras, hay comorbilidades, entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Hay una personalidad, exacto. Lo social está muy involucrado en ese sentido. Y, por ejemplo, tú le preguntabas sobre qué hacer con los familiares. Nosotros, por lo menos en las terapias, sabiendo que no tenemos los pacientes no tienen la ayuda de la salud pública, psicoeducamos a los familiares sobre en qué consiste el deterioro, cuál es la progresión del deterioro, qué cosas debe hacer para ayudar a su familiar desde casa y qué cosas debe hacer en sí mismo, o sea, qué expectativas. Eso es algo que yo trato mucho de manejar. Las expectativas que tiene el paciente de mejoría, porque a veces quieren llegar a ser como eran antes de la enfermedad y eso es imposible. Eso lo que va a causar es frustración porque no va a ser igual. Manejar las expectativas de mejoría que tiene el paciente, tratar de aterrizarlas, llevarlas a donde realmente se puede llegar, que entienda cuál es el tope a donde puede llegar y nada, eso, psicoeducar. Mira, eso que tú dices, yo creo que es vital, sobre todo para el tema porque nosotros entramos a la consulta y nosotros creemos que es un monólogo, y no es un monólogo, el paciente va a explicar. Entonces, nosotros tenemos que recordar esa tercera página de Suros,
que no es más que una extrapolación de algo que decía Spinoza. Todavía no hay nada más importante para un ser humano que otro ser humano. En la tercera página de Suros dice que todavía no se ha inventado un mejor diagnóstico que la silla. Nosotros tenemos que volver a escuchar. Entonces, cuando el paciente va, nosotros casi siempre le preguntamos, ¿qué usted se siente? Es lo común que preguntamos. Pero también tenemos que preguntarle cuáles son sus expectativas, sobre todo lo que hacemos medicina de segunda opinión o lo que tenemos alta especialidad en algo. ¿Por qué usted está aquí? Porque usted está aquí donde otro médico que tiene la especialidad, usted ha visto a otro médico, ¿por qué usted cambió de médico? O sea, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué usted espera? ¿Por qué ante una enfermedad dinámica que tiene una evolución crónica, usted está saltando de otro médico? Bueno, porque ese medicamento no me funciona, porque la enfermedad me está avanzando y ya le explicaron que su enfermedad es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva. Sí, pero yo quiero saber si hay otras opciones. Está bien, entonces de ahí tú tienes que partir sobre un conversatorio genuino y honesto y no creerte que tú dártela del ser maravilla. Entonces también a veces nosotros somos un poquito arrogantes desde la postura que asumimos en nuestro conversatorio. A veces, casi siempre. Somos maltratantes y esas enfermedades son maltratadas, pero maltratadas por nosotros mismos, la mayoría de veces. Muchas veces, mira lo que dijo el doctor, escúchame la intervención porque hay un tipo de cosas que me llamó la atención porque Harvey es todo un personaje, todo un personaje. Dice, viene doña fulana, ¿cómo fue que se dice que te irrita? Esa desgracia. Esa es correcto. Bueno, pues si les sirve de algo, yo creo que he invertido, no en trapito y cositas, en mi crecimiento personal, creo que lo he hecho. Y me he dejado cochar. Porque a veces por la arrogancia, porque además, porque eso es lo que proyecto, ¿no? Y yo, ese tipo de pacientes que inicialmente yo decía, ahí viene doña o don fulano, ay María, nunca. Yo decía, señores, pero esto es una pela que me va de ese tipo hoy, o esa tipa hoy. Pues yo tuve que cocharme yo misma y yo decía, ese es el paciente que me va a enseñar. Y ese es el paciente que yo debería pagarle, porque ese paciente es mi gran maestro de enseñarme a desarrollar mi tolerancia. Y así yo aprendí a ser más tolerante, siendo más tolerante con los pacientes. Voy a dar otro dato, por ejemplo, hubo un caso de uno de los neurólogos de aquí que me refirió del este, un muchacho, ay, si a ti no se te quitó eso, vete para donde Ana Robles. Entonces digo yo, ¿en serio? Y se sienta, ¿en serio? ¿Qué tú esperas? Ah, mira, ese fue lo que dijo el doctor, que qué sé yo cuánto. Y comenzó el interrogatorio. Y le digo, yo te quiero dejar hablar, di todo lo que tú quieres, pero después voy a hablar yo. Y él dice, no, espera, no es a tu manera. Pero, oiga, le dejo de hablar todo el tiempo. Digo, mira, pero después hablo yo. Entonces resulta que la muchacha se tranquilizó un poco, qué sé yo cuánto y eso, y ella se fue. Resultado, yo le dije, mira, voy a llamar a tu doctor porque no te voy a dar esto no me acuerdo, por qué no le iba a dar algo, porque tenía ovarios poliquísticos, le quité algo, pero no lo voy a hacer hasta que no hable con tu doctor, porque hasta eso tenemos que hacer. Si yo voy a quitar un divalproato, si yo voy a quitar algo, no se lo quites. Dile que se lo vas a quitar, que vas a hablar con tu médico y llámalo por teléfono. Si él no te responde, la llamada está en el WhatsApp. Nadie se puede poner bravo porque un paciente lo moleste. Porque cuando yo oigo la arrogancia de muchos de nosotros que decimos, ay, me llamó a la hora de la comida. Y a la hora de la comida, yo tengo derecho a compartir con mis hijos. Tú no sabes que ese es el gran ejemplo que tú le das a tu hijo, como me dijo mi hijo a mí una vez que estábamos en Sheresade. Mami, comiendo, si te llaman de emergencia, tú te vas a parar. ¿Y tú qué tú crees que yo le dije? Dije yo, sí, mi hijo, me voy a parar, porque yo te puedo volver a ver después y podemos reanudar después. Entonces, yo creo que nosotros mismos debemos también hacernos nuestras respectivas terapias. Y antes de que usted siga, doctora, para que quítenme el micrófono,
yo quiero que en la descripción inicial que hizo Parkinson, él no incluía los trastornos cognitivos y tampoco los trastornos posturales en la monología. Sí, pero sí, él decía los que, posturales sí. mira que no, porque yo la tengo. Y Los bueno, posturales entonces sí. hablé mal. Los cognitivos Cuando yo no. di esa conferencia hace muchos años hablé mal. Bueno, pues mira, pero decía que eran pacientes bradipsíquicos. Bradipsíquicos. Entonces, a veces eso puede, le pregunto yo al doctor, que si la bradipsiquia era parte del síndrome depresivo o era parte de, yo lo interpretaba, que estaban tan lentos como estaban sus músculos. Y eso era lo que más o menos se dejaba en el paquete. Y nada, sigan ustedes hablando. En esa parte, lo de la apatía, lo de la apatía que es muy interesante, ese paciente que para nosotros implica la famosa anedonia, que es un concepto que tiene un valor diagnóstico importante, un criterio A en una depresión, pero aquí la apatía, que es ese paciente que pierde cualquier tipo de vinculación con los procesos externos a él y no va a responder a los fármacos que tenemos nosotros ahí. No solamente en esa condición, pasa por ejemplo en patologías como la enfermedad del tiroide. No hay forma de yo ver una mujer en una consulta mía que yo no mande a hacer un perfil tiroideo. Es vital para mí el saber cómo anda eso. Yo no puedo intentar arreglar una situación mental sin comprender. Entonces, hay una serie de patologías biológicas que van a tener esa sintomatología afectiva que llama la atención por esa característica que no es igual que la anedonia propia de esa falta de disfrute por las actividades que tenemos en una depresión. Entonces, cuando hay una metástasis de cáncer a nivel del cerebro, cuando hay un daño a nivel del proceso hormonal, el mismo COVID a mí me hizo tener que estudiar muchas cosas porque los inmunólogos entendieron que ya los trastornos mentales eran para ello. Y hay una pandilla que ha entendido que ya el trastorno mental son realmente procesos autoinmunes, pero que no responden con manejo de esteroides. Por más que ellos sepan ese asunto, yo tuve que reaprender mucho el entender. Pero pueden. Bueno, pero tú no puedes tratar una tristeza con un esteroide, que es interesante. Pero pueden estar de sustrato. Pero pueden Claro. estar de sustrato. Entonces ahí el COVID comprender que lo que yo enseñaba, que la sustancia, la cocaína, la marihuana presentan cuadro igualito que una condición mental, que ya habíamos entendido eso nosotros, no que la marihuana causa trastorno mental, sino que el cuadro es igualito. Entonces hizo que nosotros pensáramos todos, nos volcáramos a entender que una condición mental es la simpleza de cambios neuroquímicos. Es simpático, pero no es suficiente. No es suficiente. Igual pasa con el COVID, que genera el COVID largo, todas esas cosas que hemos visto, cambios cognitivos, pero no es suficiente. Sí genera, se viste de esa manera, pero para establecerla, por eso decía lo de la palabra psicopatología y fisiopatología. Y yo como médico en la fisiopatología me es interesantísimo el comprender esa serie de pasos que yo entienda que se dañó. Y en cuanto a la psicopatología, para terminar con Jocelyn, en cuanto a la apatía, es bueno recordar que el tema de ideación, planeación, ejecución, a veces puede ser también un problema práctico del paciente con Parkinson. O sea, también hay que ver como que puede ser como una especie como de mimic, lo que hablábamos el otro día, como una mimificación. Neuroprotección, porque ya estamos claros sobre los patrones cognitivos que puede haber, los subdominios que puede estar durante todo el curso evolutivo de la enfermedad, los diferentes contextos patológicos y patogénicos de los trastornos neurocognitivos y neuroconductuales en la enfermedad de Parkinson, una intervención magistral de la profesora que se movió para allá y está ya ahora en un conversatorio paralelo muy importante, parece. Y entonces, para estilo de vida neuroprotector, entendiendo que el ejercicio es la única pastilla para el Parkinson que no se toma, entendiendo que la dieta MIND es neuroprotectora. Entonces, háblame de neuroplasticidad. ¿Funciona? Mitos, verdades y realidades desde la perspectiva neuropsicológica, para finalizar ya. Ok, lo de la neuroplasticidad, como decía un neurólogo que argentino hace poco, sí es cierto, sí podemos estimular
o sea, de hecho en la terapia neuropsicológica lo que hacemos es eso, aprovechar esa neuroplasticidad del paciente, estimularla para mitigar esos cambios. Pero la neuroplasticidad no es eterna, tenemos que aprovechar, hay tiempos oportunos, hay picos apropiados para aprovechar esa neuroplasticidad. Eso no quiere decir que en etapas avanzadas no pueda ocurrir, pero va a tomar más tiempo, más trabajo. Entonces, es importantísimo, ya que ustedes saben que hay un gran porcentaje de pacientes que va a presentar deterioro cognitivo o que ya lo presentan al tiempo del diagnóstico o que a futuro lo puede presentar demencia, una evaluación neuropsicológica es oportuna, o sea, es necesaria, igual como ustedes indican los paneles de laboratorio, que la resonancia magnética, evaluación, porque eso a futuro le va a servir a ustedes para contrastar, ¿verdad? Para ver la evolución del paciente y en base a esa evaluación, pues nosotros hacemos una intervención, porque la intervención obviamente va a ser individualizada, o sea, se va a partir en base a los dominios que están afectados en el paciente, se va a aprovechar esas capacidades que están preservadas y en base a eso se van a estimular las que no. Entonces, sí, la neuroplasticidad es muy útil, pero no esperen a que ya el paciente tenga 20 años con la enfermedad, ¿verdad? Ya que tiene un cuadro de demencia bastante avanzado para enviarlo a neuropsicología. Hay decir rápido que nosotros todavía usamos terapia electroconvulsiva. Es una cosa maravillosa, una descarga eléctrica, la gente brinca para arriba. Y ese asunto de que brinca para arriba, brinca para arriba. Definitivamente. Y consecuentemente han escuchado el uso de propuestas de esquetamina. Generar una excitación cerebral para aparentemente tratar propuestas depresivas que no han mejorado con lo que tenemos. Entonces, el asunto de mover el cerebro, que nosotros lo hacemos hace muchísimos años con descargas eléctricas, que sigue siendo práctico. Magnética transcraneal. Y otras propuestas que están ahí. Entonces, sí, es interesante. Eso del neurofeedback, sí es útil, pero no en todos los casos. En los casos de demencia, por ejemplo, la utilidad que tiene es muy mínima, no es tan significativa como se cree. O sea, no hay estudios que avalen la utilidad realmente del neurofeedback, por lo menos en demencias, en deterioro. Te iba a preguntar de la psilocibina, pero ya lo vamos a dejar para otro conversatorio. No, pero el uso de esa propuesta, que yo en mi caso, como enseño asuntos de drogas, me niego rotundamente de darle un subión a una gente para que mejore, pero es interesante. Son propuestas que están ahí, el utilizar esas estrategias para generar una situación que parece espiritual, que ahí tú vas a ser muy, muy interesante en comprenderla. Parece que esa propuesta no es tanto los cambios químicos que requieren más tiempo, pero sí una situación de unión con lo divino, algo complejo que habría que entender en otras situaciones. No, unión con lo divino. No, es como un shock ontogénico que se usa, ahora está muy de moda, no muy de moda. Hay algunos expertos en tanatología que se está usando en el acompañamiento al final de la muerte, en pacientes con estados finales muy agónicos, pero más que nada son los tanatólogos y los psiquiatras que están en eso de la psilocibina. A propósito de que deberíamos tener una mesa de acompañamiento y tanatología de pacientes con enfermedades neurodegenerativas en algún momento. Yo sé que es un tema espinoso, pero nos corresponde a nosotros tratarlos, ¿no?